una noticia que le quitó el sueño a muchos fue que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que declara prácticamente inconstitucionales todas las leyes de cuarentena en el país, tanto las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa como los decretos ejecutivos emitidos por el gobierno. ¿Qué significa todo esto? Es decir, ¿se acabó la cuarentena? Bueno, vamos a invitar al licenciado Carlos Mauricio Guzmán. Él es el expresidente de la Federación de Abogados y también expresidente del Centro de Estudios Jurídicos, para que comunique a la ciudadanía, a la audiencia de Noticias 4 Visión, qué significa esto. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias 4 Visión, qué gusto saludarlo. Es un gusto, Alex, a todos los amigos televidentes también. Muchísimas gracias. Cuando entré aquí al set, le preguntaba yo a uno de nuestros camarógrafos, a Juárez, bueno, Juárez, entonces, ¿qué? ¿Ya aprobó la Asamblea Legislativa y también la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional? Y me decía Juárez, entonces se acabó la cuarentena. ¿Es cierto esto, Lic? Ayúdenos a entender, por favor. Bueno, lo que hemos conocido anoche, ayer pasadas las 10 de la noche, la Sala de lo Constitucional dio a conocer una sentencia que declara inconstitucional 13 decretos, entre decretos emitidos por la Asamblea Legislativa, como muy bien apunta Alex, como también decretos emitidos por el órgano ejecutivo. Pues prácticamente todo lo que tiene que ver con la situación de esta emergencia sanitaria ha sido declarada inconstitucional, incluyendo el propio decreto 29, que es el decreto que actualmente rige el tema de la cuarentena. Sin embargo, es muy importante destacar que la misma resolución de la Sala establece que, no obstante es declarado inconstitucional también el decreto 29, establece que un plazo de vigencia de 4 días posterior a la notificación de la resolución de la Sala para que tanto la Asamblea Legislativa como el órgano ejecutivo se pongan de acuerdo y emiten una nueva regulación, evitando caer en los mismos vicios de inconstitucionalidad que ya han apuntado estos decretos. Sí, 4 días, ¿a partir de cuándo, Lic? A partir de la notificación de esta resolución a los órganos, entiendo, ejecutivo y legislativo. Sí. Entendería que ayer mismo habrán sido notificadas las partes, puesto que ayer mismo se dio a conocer al público esta resolución. Sí, bueno, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, convocó esta mañana a los miembros de la Junta Directiva para una reunión en la que iban precisamente a discutir esta resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estaremos esperando cuál es la respuesta del gobierno, por supuesto, para llegar a esa reunión y llegar a un entendimiento respecto a esa ley que deberán aprobar en conjunto, obviamente, que regularía cómo se encuentra la reapertura económica, por supuesto siempre guardando las medidas preventivas para evitar contagios masivos de coronavirus. ¿Qué va a pasar, Lic, si en 4 días no se ponen de acuerdo los funcionarios de gobierno y los diputados de la Asamblea Legislativa? Yo sé que hablar bajo el terreno de la especulación es complicado, pero sí nos están preguntando eso. ¿Qué pasa si terminado el periodo de 4 días no se han puesto de acuerdo todavía? Bueno, debemos de recordar que el decreto 29 establecía el plazo de vigencia de la cuarentena hasta el 15 de junio y ya se empezaba a hablar justamente que a partir del día 16 entraríamos ya en una fase de reapertura económica. Pues esta decisión de la Sala de lo Constitucional en nada debería de afectar esa fase de la reapertura económica, por cuanto eso no es objeto de la decisión. Lo que eso ha sido objeto de la decisión ha sido la declaratoria de inconstitucionalidad de otra serie de decretos que tiene que ver con el régimen de excepción, que por cierto ya no estaba vigente, también con el decreto que regulaba desde la Asamblea Legislativa la cuarentena, que tampoco tenía ya ningún efecto. Básicamente es un efecto declarativo para que la Asamblea Legislativa no caiga en los mismos vicios de inconstitucionalidad que cayó cuando aprobó estas leyes, y también por parte del Ejecutivo para que no caiga pues también en la misma situación. Lo cierto es que estos 4 días, esta ventana que ha dado la Sala de lo Constitucional a los dos órganos, es precisamente para que encuentren un momento de diálogo, de discusión, de acuerdos, y que produzcan ciertamente una legislación
basada en el marco constitucional, como desde siempre se ha dicho, ¿verdad? Que estos decretos adolecían de vicios de inconstitucionalidad y ahora pues la sala prácticamente ha reafirmado esa decisión como debe de ser, ciertamente. Muy bien. Yo creo que lo más destacable de toda de esta situación que hemos conocido es que se fortalece la institucionalidad democrática del país. Esto significa pues que nadie puede estar por encima de la Constitución ni de las leyes, que no importa si es el órgano ejecutivo o el órgano legislativo, hay un órgano judicial sólido, fuerte, pendiente de controlar las decisiones que sean emitidas desde los órganos. Sí, claro. Vamos poniéndole fecha en el calendario, si le parece. 4 días. Usted habla de una ventana de 4 días, es decir, el 13 de junio se acaba esa ventana, se cierra esa ventana de 4 días a partir de hoy, el 13 de junio. No significa que si no se logra un acuerdo, el 14 la gente ya podrá salir a la calle como si nada. Las alcaldías deberán abrir los parques, las plazas públicas, los centros comerciales deberán abrir las puertas, así como los restaurantes, y los buses y microbuses podrán andar ya en la calle circulando sin problema. No significa eso. Es importante hacer esa aclaración. Totalmente, eso no significa ni tampoco en este momento, ¿verdad? Okay. A pesar de que ha sido ya declarada inconstitucional el decreto 29 que rige el tema de la cuarentena, es muy importante mencionar a los amigos televidentes que no significa que tenemos ya, digamos, autorización para poder violentar la cuarentena y salir de nuestros hogares, puesto que la emergencia continúa. La pandemia está ahí en la calle y podemos contagiarnos. Por lo tanto, la cuarentena sigue vigente de conformidad con la misma resolución de la sala y si no se llega a ningún acuerdo, que lo dudo, puesto que ambos órganos de Estado deben de atender esta situación con la responsabilidad y a la altura que merece esta situación, deberán promover pues una nueva legislación, una nueva regulación al respecto. Sí. Okay. Y repito, ojalá en nada debe de afectar el tema de una reapertura económica responsable, una reapertura económica inteligente y gradual como la que se está proponiendo. De todas maneras, ya hay un acercamiento entre funcionarios de gobierno y representantes de las gremiales empresariales y una propuesta también sobre la mesa sobre la cual se puede comenzar a construir esa reapertura económica y lo mencionábamos al inicio de este informativo, es una reapertura de la economía basada en 5 fases de 21 días cada una y a partir de ahí puede comenzar a construirse algo, incluso en la Asamblea Legislativa. No sé si está de acuerdo con esa opinión. Totalmente, totalmente. Es ya, digamos que las bases están sentadas. Recordemos también que ya la academia, tanto el INCAE como también la Escuela Superior de Negocios, han hecho, digamos, un aporte muy importante que puede servir de base ahora a los diputados y al órgano ejecutivo para poder llevar a cabo esta reapertura económica. Lo importante es que acá se dejen a un lado un poco estas actitudes revanchistas y de poco diálogo y que realmente aquí lo que debe de privar es la sensatez, la cordura y debe de realmente llevarnos pues a acuerdos que sean importantes para poder reactivar también la salud de la economía, que también es importante, a lo mismo de la salud pues, física de cada uno de nosotros. Y a la Sala de lo Constitucional hay que hacerle caso, ¿sí o sí? Totalmente, ¿verdad? Las sentencias de los jueces pues no se discuten, se acatan. Y la Sala de lo Constitucional pues ha emitido pues esta sentencia, hay pues que no queda más pues que acatarla. Le guste o no le guste, como decían por ahí, ¿verdad? Lic, le agradezco mucho su tiempo, muy Alex, amable. Así es. Muy fino, es el licenciado Carlos Mauricio Guzmán conversando con nosotros y ayudándonos a entender qué significa la resolución de anoche de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ya lo decía él muy bien, el hecho de que se vaya a acabar esta ventana de 4 días o que la Sala de lo Constitucional haya emitido una resolución no significa que tenemos luz verde o hay un banderillazo de salida para ir a la calle, para ir a los centros comerciales, a los restaurantes y subirse a los buses. No, porque el coronavirus está ahí y puede llegarnos en cualquier momento. Por eso debemos mantener las medidas preventivas que hemos mantenido para evitar que llegue a nuestra vida.